Reciban un saludo desde México, su servidor, Pastor César Valdivieso, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Estamos ejerciendo el ministerio desde hace 21 años, por la gracia de Dios. Tengo la satisfacción, el privilegio de poder compartir con ustedes, mis amados, una serie que tiene como propósito ayudarnos en los fundamentos para nuestra relación de comunión e intimidad con Dios. Espero que estos principios, le estamos llamando a esta serie la cruz, la sangre, el Espíritu Santo y la unción. Vamos a iniciar con el primer elemento de esta serie, que es la cruz. La importancia de que podamos tener no una información, sino pedirle al Espíritu Santo que nos revele la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Primeramente tenemos que reconocer que la cruz fue el instrumento que se usó para redimirnos, y a través de ese instrumento fue la derramada la sangre que nos justificó y permitió que la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, para que Él nos ayudara en el proceso de la santificación, para que pudiéramos manifestar la unción que manifiesta a Jesucristo. Entonces, esta serie vamos a iniciar con el tema de la cruz. Estuve estudiando este tema y encontré algunos principios, algunas verdades, que antes de ir a los principios teológicos, quisiera hablar de estos principios que son fundamentales para que podamos entender todo este bien que la cruz nos ha dado a nuestra vida. Primeramente tenemos que entender que la cruz fue el centro donde inicia la vida cristiana. Sin cruz no hay cristianismo. La cruz nos libera de nuestra vieja naturaleza y la sangre nos justifica. Es importante entender esto. La cruz es para redención, la sangre es para la justificación. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en el proceso de nuestra santificación para poder manifestar la unción del Santo de los Santos, que es Jesús, que habita en nosotros. Y cuando nosotros podemos experimentar en nuestra vida, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces la unción del Santo de los Santos, que es Cristo en nosotros, se manifestará a través de nuestras vidas y podemos entender, o más que entender, manifestar la vida sobrenatural del poder de Dios. Así que, mis amados, la muerte es el único medio para liberarnos del viejo hombre, y esto sucede en la cruz, donde Jesús murió para que el viejo hombre en nosotros muriera. Debemos de entender que este propósito, Jesús murió por nosotros para que nuestra vieja naturaleza fuera muerta en esa cruz. Lo que Dios hace a través de la cruz es dar muerte al viejo hombre para liberar al nuevo hombre, el cual es guiado por el Espíritu Santo. Entendemos que la vieja naturaleza es guiada por la carne y el nuevo hombre es guiado por el Espíritu Santo. La cruz es la puerta, pues. La cruz es la puerta de entrada a la resurrección y la vida. Solo resucita lo que ha muerto. Y para que nosotros resucitemos en la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, necesitamos morir a esa vieja naturaleza. Hay un principio que es sumamente importante concerniente a la cruz, porque hay una gran diferencia entre la obra de la cruz y el camino de la cruz. Cuando entendemos esto de camino, es cuando el Señor Jesús dijo que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hay un caminar de la cruz. Entendemos que la obra de la cruz fue consumada y perfecta, a través de la cual fuimos redimidos de nuestra naturaleza y fue pagado toda la condenación que nosotros merecíamos por nuestros pecados. El viejo hombre experimentó la obra de la cruz, que es la muerte. Eso tenemos que, más que entenderlo, creerlo, recibirlo, porque este viejo hombre, aun cuanto ya espiritualmente fue expuesto a esta muerte, aún en nosotros
las obras de la carne en nosotros, quiere volver a darle vida. Y es nuestra responsabilidad de recordarle a esa vieja naturaleza que fue muerta en la cruz del Calvario, para que el nuevo hombre experimente la vida poderosa. Más que el nuevo hombre, nosotros experimentemos la vida del nuevo hombre. Es importante esto. El nuevo hombre es el cual vive el camino de la cruz. El camino de la cruz es la santificación. La santificación. Allá en Corintios 15:31, al final del verso, el apóstol Pablo dice: cada día muero, cada día muero. Y también la palabra dice en Colosenses que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Así que el camino de la cruz es la obra que el Espíritu Santo, acompañado del Espíritu Santo, nos revela, nos muestra aquellas obras de la carne que tenemos que hacer morir, que nos tenemos que despojar de ella. Acordemos que el viejo hombre tiene que ser sepultado en el bautismo, pero se sepulta lo que ha muerto. ¿Cuándo murió? En la cruz del Calvario. Por eso es menester que el creyente, después de haber recibido a Cristo, baje a las aguas del bautismo, porque no puedes tener a un muerto si sepultarse apesta. Por eso, usando esa tipología, necesitamos que el creyente asuma su responsabilidad del bautismo a un tiempo breve después de haber sido muerto en la cruz. Vuelvo a decirle, a un muerto hay que enterrarlo. Cuando una persona recibe a Cristo, su vieja naturaleza fue muerta en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué necesitamos? Enterrarlo. ¿Cuándo lo enterramos? En el bautismo. Esta analogía, esta ilustración, es sumamente importante decírsela a los nuevos creyentes, porque también ahí vamos nosotros a darnos cuenta si esta persona genuinamente nació de nuevo, porque el bautismo debe de ser un acto de felicidad, donde vamos a sepultar ese viejo hombre que tanto mal nos ha hecho. A veces pienso que no es tanto que la gente recién convertida no quiera, sino más bien que el Espíritu Santo no les ha revelado. Nosotros no hemos sido instrumentos en el Espíritu para revelar la importancia que tiene el bautismo, porque en el bautismo el pecado continúa, pero el poder del pecado se desenchufa, dice ahí en Romanos. Termina el poder del pecado. Muy bien, entonces en la cruz el viejo hombre experimenta la muerte, para que entonces el nuevo hombre que nace empieza su caminar que es el proceso de la santificación. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. No nosotros, el Espíritu Santo hace morir en nosotros, pero cuando Él nos convence de pecado en nosotros. La cruz, mis amados, fue antes que nada ciertamente un instrumento de muerte inventado por el hombre, pero usada por Dios con el propósito de la redención. Es muy importante estas palabras: redención, justificación, santificación. Entender que la redención, voy a ser muy recurrente en lo mismo, la redención es un hecho consumado en el día cuando Jesús dijo: consumado es. Fueron redimidos todas las almas de los hombres, y todo aquel que lo cree y lo recibe esa redención. La sangre nos justifica para poder entrar sin ninguna deuda delante del Padre, para empezar la obra de la santificación, el proceso de la santificación, de pasar de niño a joven y de joven a un adulto espiritual. Así pues, la cruz, decíamos, fue un instrumento creado por el hombre para dar muerte, pero Dios lo usó con el propósito de esa redención. La cruz significó muerte, y era muerte al pecado, no el de Jesús, sino muerte de nuestro pecado, porque lo sabemos, en Él no había pecado. Mis amados, Él tomó nuestros pecados, por lo tanto nuestra muerte fue consumada el día que el Señor Jesús murió en esa cruz. Quiero continuar en estos principios antes de ir a un poco de una enseñanza más teológica, más doctrinal de la cruz.
pero quiero dejar esta introducción que para mí considero sumamente importante, que entendamos la obra perfecta que Dios hizo a través de la cruz. La cruz tiene una mira, el sacar a luz, el caminar de la cruz tiene una mira que es sacar a la luz aquellas cosas que nosotros no nos damos cuenta que se encuentran ahí. Y el Espíritu Santo nos muestra, como dijo David, de mis pecados ocultos, aún perdóname. Ese caminar, cuando el Espíritu Santo nos revela ese pecado oculto, cuando el Espíritu Santo nos hace evidente, nos convence de pecado, cuando sale a luz y nos es revelado, entonces nosotros tenemos que confesarlo y pedirle al Espíritu Santo que haga morir esa obra. Recordemos muy bien, y lo vamos a citar más adelante en esta serie, que el único que hace morir las obras de la carne es el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice: si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La obra perfecta que nosotros tenemos que entender que hizo Dios en el Calvario nos es revelada a través del Espíritu Santo. Muy bien, mis amados, vamos a entender un poco más, o vamos a aprender un poco más de los significados de la cruz y lo que esto dio a favor de nuestra vida. El significado de la cruz desde el punto de vista humano es dolor, sufrimiento, tristeza, llanto, frustración, desazón, amargura, humillación, vergüenza, derrota, pérdida. Es totalmente un acto desolador. La cruz es lo más desolador que puede existir, era la muerte más cruel, y por eso vemos en muchos pasajes de la Biblia, allá en Isaías, vemos cuando habla de lo que Jesús iba a sufrir y cómo fue despreciado. Dice la Biblia que un varón de dolores, quebrantado, llevó nuestras enfermedades, sufrió. O sea, la cruz fue el tormento más salvaje, más horrible, la humillación y la vergüenza más increíble que podría recibir una persona, y Jesús la sufrió con un propósito de llevar toda esa vergüenza nuestra. Por eso también Filipenses habla de que debe haber en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo, que siendo en forma de Dios, Él mismo se despojó de toda esa deidad por amor a nosotros y no se aferró a ella, se despojó por amor a nosotros. Ahora vamos a ver el significado de la cruz desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista sobrenatural. Primeramente, debemos de entender que la cruz es misión cumplida, obra terminada. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesús estaba en la tierra, Él sabía que su clímax, su momento cumbre, era la cruz, porque después de ella venía la resurrección. Por eso dice allá en una porción de Hebreos que Él entró con su rostro erguido hacia la cruz, porque sabía que después de esa cruz, después de esa muerte, después de esa vergüenza, venía la resurrección. Y con ella venía la redención de la humanidad y de todo aquel que creyendo en Él y en esa obra alcanzaría esa redención. La cruz también desde manera espiritual es obediencia perfecta. Dice Lucas 22:42 diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice Hebreos que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. Así que la cruz es obediencia perfecta. Es no anteponer lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Y esto es un ejemplo para nosotros, porque en el camino de la cruz, nosotros muchas veces Dios nos va a poner en unas situaciones, en pruebas que serán injustas, como la que recibió Jesús, pero donde nosotros tenemos, que es la oportunidad para crucificar al yo y decir: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Podemos ver que otro significado en lo espiritual de la cruz es salvación, es vida eterna, ¿sí? Porque en esa cruz, en esa resurrección, se nos ofreció la vida eterna. También podemos entender un significado espiritual que es perdón de pecados, limpieza y libertad. En la cruz nosotros fuimos perdonados totalmente por todos los pecados que hemos cometido. La cruz, desde la perspectiva sobrenatural,
es vida abundante. Dice ahí en Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Después de la cruz es vida abundante, es vida nueva, es una nueva vida, y vida abundante, porque Él lo prometió. Desde el punto de vista espiritual, la cruz también es una victoria total. En la cruz tenemos la victoria total contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, contra las enfermedades, contra las maldiciones, porque Él lo consumó todo en la cruz. Tanto que cuando dice en Gálatas que Él se hizo maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo aquel que se ha colgado de un madero. Y Él consumó todo, una victoria perfecta. Nosotros no tenemos que ir a alcanzar lo que ya Jesús alcanzó. Nosotros tenemos que apropiarnos de esa victoria completa, porque para eso Él la ganó, para que nosotros fuéramos más que vencedores en Él a través de su obra perfecta en la cruz. La cruz, desde la perspectiva sobrenatural, también es una vida santa, es una vida abundante, es una vida fructífera. ¿Por qué? Porque el viejo hombre queda terminada su vida, y en el nuevo hombre, el nuevo hombre es santo. La Biblia dice, vosotros sois un pueblo santo. Nosotros somos santos por la gracia, pero esa gracia la recibimos por la obra de la cruz. Cuando Jesús hubo tomado el último aliento de vida, Él expresó y dijo, consumado es. Y dice la Biblia que inclinando el rostro, Él entregó su espíritu. En ese consumado es que no faltó nada. Todo lo que el hombre necesitaba para entrar en paz con Dios fue provisto. Y eso lo recibimos por gracia, porque es por gracia. Ese consumado es todo está consumado. Nosotros no tenemos que alcanzar lo que Jesús alcanzó. Nosotros tenemos que tomarlo y manifestarlo y creerlo en la gracia del Señor que está hecho. Todo se consumó es igual a todo se resolvió, todo lo liquidó, todo lo pagó. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese consumado es igual a Dios logró todo. Dios entregó todo para tenernos en el cielo. Es la puerta, la cruz es la puerta a la eternidad. Dios lo sacrificó todo para que nosotros tengamos comunión con Él. Porque el anhelo de Dios, nosotros fuimos creados por eso. Para Él, dice ya Efesios, fuimos creados antes de la fundación del mundo para ser santos, limpios y sin mancha para Dios. Fuimos creados para Él. Y la cruz es el medio que el Dios usó y que Cristo consumó y que el Espíritu Santo manifiesta para atraernos nuevamente a Dios, para vivir conforme al plan original. Dios lo hizo todo, Él mismo, para hacernos sus hijos y hacernos herederos de su reino. Él se humanó, se hizo hombre, fue el postrer Adán, y toda la deuda de Adán fue pagada por Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros, dice Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que ese consumado es toda escasez, Él la suple, toda debilidad, Él la neutraliza, todo dolor, Él lo sana, todo desánimo, Cristo lo disuelve, todo vacío, Él lo llena, toda insatisfacción, Jesús la transforma. En Jesús estamos completos. En Jesús nuestra vida tiene significado. En Jesús nuestra vida es más que victoriosa, mis amados hermanos. Debemos de entender que la vida cristiana, como decimos y lo decimos correctamente, somos cristocéntricos. Y el centro de la vida cristocéntrica, valga la redundancia, es la cruz. La centralidad de la cruz. No puede haber cristianismo sin cruz, porque esa es la puerta. La cruz es el lugar donde se le dio, donde de muerte, para que nos abre la puerta para entrar a la vida de Dios, a la presencia de Dios. Podríamos definir, la cruz es el lugar de muerte. Ir a ella una vez, y si es hecho de manera bíblica, es definitivamente suficiente.
¿Cuántas veces tengo que ir a la cruz? Otro detalle muy importante que yo he podido experimentar en muchas personas que no les queda claro, y cada vez que hacemos un llamado de recibir a Jesús, hacer morir, vuelven a pasar. Ellos les debemos de enseñar y pedir al Espíritu Santo que les revele que es una sola vez. No necesitamos pasar muchas veces. Lo que pasa es que si el cristiano no entiende lo que hace rato enumeramos, la obra de la cruz y el camino de la cruz. Hay mucho creyente que vive en la carne y por lo tanto tiene que ir mucho a la cruz, pero a despojar la vieja naturaleza. Pero la redención es una vez, una sola vez, si lo hacemos como el Señor lo dice en su palabra, es una sola vez. La redención, no podemos ser redimidos muchas veces. Una vez, la redención es un acto total, por eso el Señor dijo, consumado es. Eso es la obra de la cruz. Ahora, el caminar de la cruz, eso sí, es un proceso de santificación donde nosotros tenemos que crucificar las obras del viejo hombre en ella. Entonces, mis amados, después de pasar la cruz, el trono es el lugar de vida. Y habiendo pasado a través de la cruz, identificándonos con la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección, ahora venimos al trono. Por eso dice Hebreos que entremos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué podemos entrar confiadamente? Porque en esa cruz fui redimido y la sangre que mi Señor derramó me justificó. No hay condenación para mí. Por eso tenemos que entender lo que podemos entrar confiadamente, porque Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto por medio de la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. Jesús consumó totalmente. Estoy siendo muy redundante en esto, pero yo en mi caminar con Cristo, por su gracia, estos 27 años que estoy por cumplir, tuve que entender esta revelación, porque si no se entiende esto, se vive una vida de mucha condenación, de mucha frustración, donde el enemigo viene a acusarnos y entonces se entra en la lucha. Ya no soy cristiano, tengo que nacer de nuevo. ¿Qué pasó? No, el nuevo nacimiento es una obra consumada una vez, pero posteriormente entra la obra que estaremos viendo en lo que conlleva a el Espíritu Santo en las siguientes sesiones que vamos a ver. Muy bien, la cruz es uno de los símbolos más conocidos en el mundo entero en el cristianismo, ¿verdad? Todo grupo cristiano ve una cruz, eres cristiano, es algo muy entendido. Tú enseñas una cruz a alguien, inmediatamente dice, esa persona es cristiana, correcta o incorrectamente su doctrina, pero el cristianismo, su símbolo es la cruz. Pero pese a ser muy conocido, el significado de la cruz cristiana es frecuentemente muy mal interpretado. Muy mal interpretado, ¿sí? O sea, es conocido, pero en lo que simboliza, valga la redundancia, pero no se conoce esa realidad de lo que se obtuvo en esa cruz. La cruz cristiana es una revelación del amor de Dios. Pero todo lo que es por revelación tiene que ser por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Tenemos que pedir esa revelación al Santo Espíritu de Dios, que nos muestre que la cruz es la manera más sublime en la cual Dios nos manifestó su amor. Porque de tal manera nos amó que envió a su Hijo. ¿A qué envió a su Hijo? A morir en esa cruz. ¿Por qué tenía que morir? Por ti, por mí, por toda la humanidad, para que pudiéramos quedar libre de condenación, y por su sangre, que es el siguiente tema que vamos a ver, ser totalmente justificados por esa bendita sangre. La cruz es central a nuestra fe cristiana. La cruz es la puerta, lo he estado repitiendo. La sentencia y muerte en la cruz fue una ejecución legal. ¿Por qué legal? Porque se tenía que pagar. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Si fue en la cruz, donde fue redimida, fue derramada esa sangre para nuestra redención. O sea, era algo que se tenía que consumar, porque de lo contrario no hubiésemos encontrado la salvación
en Cristo Jesús. La crucifixión de Jesús es un hecho histórico, pero también es una verdad espiritual. ¿Qué quiere decir? Que sigue afectando, ¿sí? Y seguirá afectando por la eternidad, seguirá afectando. Fue una obra eterna, consumada en una cruz. Fuimos crucificados con Cristo cuando Él murió por nosotros como hombre. Esa muerte era mi muerte. Yo tengo que aceptarlo, creerlo, para que yo pueda realmente, cuando la vieja naturaleza, cuando el enemigo, cuando el mundo me vienen a querer atar nuevamente a esa vida, yo le digo, no, yo he sido redimido gratuitamente a través de la obra perfecta del Calvario. Yo no tengo deuda ni con el diablo, ni con el mundo, ni con Dios, porque por la gracia de Jesucristo pagó todo en esa cruz. Sumamente importante esto, sumamente y clave para la vida central de nuestro cristianismo. La cruz no establece el valor de uno para Dios, lo confirma. O sea, algo que es muy importante también pienso yo, que debemos de saber quién soy yo por redención, pero quién soy yo por creación. Por redención, ¿quién era yo? Un pecador, un hombre indigno que no merecía la salvación, pero Él me la dio gratuitamente. Pero por creación, yo sí merecía. A ver, analiza esta pregunta. Quizás suene un poco, ¿cómo lo llamaría? Controversial. Pero fíjate, ¿merecíamos o no merecíamos que Jesús hubiese muerto por nosotros en la cruz? Bueno, desde la perspectiva de pecadores, no. Pero desde la perspectiva de la creación, sí. Y sí, no por nosotros, sino por el valor con el cual nos creó. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces Jesús no vino a morir por algo que no valía. Por eso la cruz no establece el valor de uno para Dios, lo confirma. Somos tan valiosos. Es como si yo dijera, este anillo es oro. Si este anillo de oro cayera a la inmundicia, ¿deja de ser oro? No, sigue siendo oro en inmundicia. Entonces, cuando Él vino a morir, nos vino a sacar. Por eso dice el Señor allá en Jeremías, si entre sacares lo precioso de lo vil. Hay algo precioso, y eso precioso no es algo que tú y yo creamos, es algo que nosotros fuimos creados. La Biblia dice que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo en amor, para ser santos, limpios y sin mancha para Él. Por eso reitero, la cruz no establece el valor de una persona para Dios, lo confirma, ¿sí? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ante esa realidad, yo quiero creer, o yo déjame imaginar esto, cuando allá en el Génesis que dice la Trinidad dijo, hagamos al hombre. Y ese hagamos al hombre estaba incluido el Espíritu y Jesús. Pero en la omnisapiencia de Dios, no dudo que Él sabía, pero este hombre nos va a traicionar. Entonces, pero el Señor Jesús dijo, no importa si eso hace, yo voy a morir por ello. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es sumamente valioso. Lo que vamos a hacer es alguien que es igual a semejanza de nosotros. Por eso es el valor que tenemos. Y eso es muy importante tenerlos para que recuperemos nuestra dignidad. Porque hay algo que es sumamente importante entender, que Dios puso una dignidad, un valor en nosotros. Queda claro, no es algo que nosotros alcanzamos, ni nuestros padres, es algo que el que nos creó antes de la fundación del mundo, nos creó con dignidad, con valor. Cuando una persona reconoce que fue creada en esa valía, entonces uno va a respetarse, y entonces uno va a vivir una vida no de pecado, sino de santidad. Porque ¿cuál es el origen? Vuelvo a reiterarlo, fuimos creados para ser santos, limpios, sin mancha para Él. Entonces esto es importante, reitero, la cruz no establece el valor de una persona para Dios, lo confirma. Muy bien,
hablando de la centralidad de la cruz, que en esa cruz hubo un gran intercambio. Tu lugar en la cruz lo ocupó Jesús. También la resurrección de Jesús es un hecho histórico y una verdad espiritual, porque en esa resurrección nosotros resucitamos también. Y esa es la obra del bautismo. Decía hace un momento que en el bautismo somos sepultados y a resurrección de vida. Y que no quede solamente como un acto simbólico, sino espiritualmente es la manifestación de esa vida. Nada necesita ser añadido a la obra de la cruz, mis amados. Recuerde, consumado es, ya no hay más que agregar. Por lo tanto, la cruz es el juicio de Dios sobre el pecado y el medio para nuestra liberación total. ¿De qué nos liberó? Bueno, primeramente, del presente siglo malo, ¿verdad? En la cruz fuimos liberados de este presente siglo malo. Tenemos victoria. ¿De qué nos liberó totalmente esa cruz? Del poder de la oscuridad. Ya no somos tinieblas, somos luz. Esa porción de la Biblia dice que nosotros que fuimos redimidos, fuimos sacados de tinieblas a la luz admirable. Vosotros sois pueblo santo, nación santa, redimida por Dios, liberada por Dios, para que anunciemos, dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. El poder de la oscuridad no más tiene derecho sobre nosotros si vivimos en esa vida del Espíritu, en esa vida espiritual. ¿De qué más fuimos liberados en la cruz? De este sistema del mundo. Recordemos que los enemigos del cristiano es la carne, el mundo y el diablo. Y de esas tres fuentes de maldad, la cruz nos ha dado la victoria. Pero también en la cruz fuimos libres de la ley. La ley del Antiguo Testamento quedó en esa, hasta ahí no pasó la cruz. Tenemos que entender que sí pasó por la cruz y que ya no pasó más por la cruz, donde la cruz fue clavado todo. Recuerdo Gálatas 3:13, dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Jesús se hizo maldición por nosotros, por causa de la ley. Así que no hay condenación. La ley no más gobierna, ni dirige, ni condena nuestras vidas, porque Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros, dice la Escritura, maldición. La cruz también es el lugar donde la vieja naturaleza, donde la carne queda crucificada. ¿Sí? Acuérdate que todo es un asunto de fe, es un asunto de creer. Déjame darte un testimonio de esto del creer, que es sumamente importante. Mi testimonio de conversión, cuando el Señor me alcanza, hace 27 años, yo iba a cometer el gravísimo el pecado del suicidio. Era un joven de 27 años viviendo en una adicción de alcoholismo y de una vida muy desenfrenada. Y al no poder encontrar libertad total de esa obra de adicciones, de inmoralidades, de perversidades, recuerdo que llegó el momento donde yo no pude más decir, bueno, si los grupos de ayuda no pueden, si la psicología no puede, si los grupos religiosos no pueden, pues yo dije, bueno, yo voy a terminar con mi vida. Pero ese día recordé que alguien me había hablado que Jesús era una esperanza. Le entregué mi vida a Jesús. Posteriormente en la Biblia yo encontré que las 17 obras de la carne, una de ellas es borrachera. Y entonces cuando ese día en casa de mis padres, que yo le rendí mi vida a Cristo, que yo fui a la cruz, en ese instante, desde hace 27 años, fui libre totalmente de la obra de la carne, de la borrachera, del alcoholismo. ¿Qué hice yo? Solo lo creí. Entonces es sumamente importante que las otras 16 obras de la carne, adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, pleito, siglo, celo, idolatría, todas esas obras ya fueron derrotadas en Jesús. Y el Espíritu Santo nos despoja y las hace morir. Es un asunto de fe.
Por eso la cruz tenemos que llegar a ella por la fe soy libre de este siglo malo, por la fe en la obra de la cruz el poder de la oscuridad no gobierna mi vida, por la fe el sistema de este mundo no rige mi vida, la ley, ya no estoy bajo la condenación, ya la carne no está operando estas cosas sobre mi vida. Yo tengo que entender esto, tengo que entender también que yo, el ego, la vieja naturaleza, el viejo hombre, también fue crucificada en esa cruz. Esa es la obra verdadera. Ser liberados de nosotros mismos es ser recentrados con Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, Jesús se entregó por mí, ahora yo me entrego por Él. Y entonces me libero de mí mismo, y ahora mi vida no está centrada en mí, está centrada en Él, en lo que es eterno, en lo que es trascendental. Así que el camino de todo en la tierra es el camino de amor, el camino de la cruz. Esto es sumamente importante, nuestra vida centrada en esta verdad que el Señor alcanzó por nosotros. Por medio de la cruz, la vida de Cristo puede ser manifiesta en nuestro cuerpo mortal. Esto es sumamente importante y este es lo que tenemos que llegar, porque cuando la unción que está en nosotros, pero no se manifiesta por causa de la vieja naturaleza, de todas estas obras de maldad, pero cuando esto se es despojado, porque entendemos, si Jesús está en mí y el Espíritu Santo está en mí, entonces la vida de Jesús, el ungido de Dios está en mí. Cuando yo me despojo, cuando yo le permito al Espíritu Santo despojarme de toda esa naturaleza, entonces el ya no vivo yo, mas vive Cristo. Él se manifiesta en este cuerpo mortal, y entonces el eterno, el gran yo soy, el buen pastor, puede hacer maravillas, puede hacer prodigios, señales, cuando nosotros le permitimos que Él se manifieste. La sanidad corporal, estamos viendo los beneficios también que en la cruz. Sabemos que por esas llagas fuimos curados. Así que la sanidad corporal fue provista por medio de la obra de la cruz. Por sus llagas fuimos sanados. Estoy hablando cosas que aquellos que están escuchando, ministros ya del Evangelio, no son cosas que no sabemos. Pero aquí la esencia, hermano, más que decirte lo que hace la cruz, es anhelamos. Y yo creo que tú anhelas como yo que eso se manifieste en nuestras iglesias. Que la vida sobrenatural de Dios se manifieste, que los milagros, las sanidades, las liberaciones, todo lo que Él prometió. Hay una parte de la Biblia que siempre me reta y me incomoda, cuando la Escritura dice, mayores cosas harán ustedes, porque yo voy al Padre. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios nos quiere dar la oportunidad, hermanos míos, de manifestarlo a Él a través de nosotros. ¿Por qué hay tan poco de Cristo manifestándose en nuestras iglesias? ¿Por qué hay tan poco de lo sobrenatural? No sé cuál sea tu caso, de tu ministerio, de tu vida, pero hermano, necesitamos urgentemente manifestar a Cristo. Pero a Cristo no podemos manifestarlo si no vivimos la obra de la cruz y el camino de la cruz. Si el pueblo de Dios no tiene una comprensión espiritual, no una información de la cruz, sino una revelación de todo aquello que fue consumado en la cruz, y que eso permite ahora que el ya no vivo yo de Gálatas 2:20 sea una manifestación real en nuestras vidas. Porque todas las promesas de Dios, dice allá en Corintios, que todas las promesas de Dios son sí y amén por medio de nosotros. Allá en Corintios 1, 19, 20. Todas las promesas están esperando manifestarse, están esperando cumplirse a través de ti y a través de mí. Para ello es sumamente importante entender este proceso, amados míos, que nos lleva a esa intimidad con Dios. La cruz es la puerta de redención.
La sangre es el medio de nuestra justificación. La cruz con la sangre redime. La cruz con el Espíritu Santo nos santifica. Veámoslo así. La cruz y la sangre redime al hombre de pecado. La cruz en compañía del Espíritu Santo produce la santidad, el proceso de santificación que manifiesta la santidad en el hombre, para luego manifestar el ya no vivo yo, manifestar la vida de Cristo y la unción del Santo de los Santos, que dice allá Daniel 9:24, que hablaremos al final de esta serie, de ese proceso de Daniel 9:24, pero la unción que hace evidente que Dios vive, y no a través de lo que decimos, de lo que hablamos, sino de lo que manifestamos. Y entonces sí, podamos ser como nuestro Señor Jesús, cuando dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en los primeros versículos, Lucas escribiendo el libro de los Hechos, dice: quiero comentarte todo lo que el Señor Jesús hizo y enseñó. Primero se manifiesta a Dios y luego se enseña de Dios. Pero hemos caído en la equivocación de hablar mucho, enseñar mucho de Dios, pero manifestar muy poco de Dios. Y esto es peligroso, porque debemos de saber que nuestro viejo hombre es religioso, le gusta manifestar la vida de la cruz, imitar lo que es la vida de la cruz. Entonces, mis amados, continuaremos. Hoy estamos dando este primer tema, estamos tomándolo, la cruz. Se les va a proporcionar los PowerPoint para que ustedes puedan tener toda la información de lo que hemos estado hablando, para que ustedes lo puedan transmitir a sus congregantes. Es la manera que estamos proveyendo estos recursos para que nosotros podamos ayudar nuestras vidas, pero sobre todo ayudar a los que Dios nos da la bendición de servir, para ministrar, para darle los fundamentos para nuestra relación de comunión y de intimidad con Dios. Que el Señor les bendiga. Continuamos con esta serie. Bendiciones.